Saludos a todos los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Qué alegría tener esta comunidad cinéfila y literaria acompañándonos en esta nueva inmersión profunda. ¿Qué tal? Un placer estar aquí de nuevo para desgranar un tema que, la verdad es que trae mucha cola. Muchísima. Porque, a ver, que quienes nos escuchan imaginen por un momento un escenario fascinante. ¿Qué pasaría si el gobierno anunciara mañana que tiene la cura definitiva para el crimen? Ostras, sin construir más cárceles, supongo. Exacto, sin cárceles, sin interminables procesos judiciales, simplemente un tratamiento médico rápido que hace a cualquier persona físicamente incapaz de ejercer la violencia. Claro, suena a la utopía perfecta sobre el papel, ¿verdad? Tal cual. Pero claro, la gran pregunta que vamos a desgranar hoy es ¿qué ocurre si el precio a pagar por esa paz absoluta es, arrancar de raíz lo único que nos hace genuinamente humanos? Es una encrucijada monumental. Y esa es la encrucijada que nos plantea la obra que analizamos hoy. Una historia que saltó a las pantallas en 1971, basada en una novela rompedora de 1962, y que sigue persiguiéndonos con la mirada penetrante y la sonrisa perturbadora de su joven protagonista, el famoso Alex Delarge. Sí, un personaje inolvidable. Y es que, para entender la magnitud de esta historia, tenemos que ponernos en la piel de un ciudadano que habita en este futuro distópico. Un futuro que no es nada agradable. Para nada. No estamos ante un mundo de ciencia ficción lleno de naves espaciales o tecnología brillante, sino ante una sociedad muy asfixiante y decadente. Totalmente. Es un lugar donde conviven dos fuerzas terribles. Por un lado, tienes un autoritarismo gubernamental que busca el control absoluto, y por otro, en las calles, un pandillerismo juvenil salvaje, completamente descontrolado. Y este escenario no está puesto ahí porque sí, ¿no? Claro que no. Sirve como un enorme laboratorio social para poner a prueba los límites éticos de la psiquiatría, cuestionar qué significa realmente la moralidad y, exponer cómo las autoridades pueden llegar a corromperse hasta niveles aterradores bajo la excusa de mantener el orden público. Madre mía. Pero espera, porque a primera vista, cuando la audiencia empieza a conocer a Alex y a su banda, no parece que estemos ante un profundo debate filosófico. No, ¿qué va? Parece más bien una pesadilla, ¿no? Exacto. Una pesadilla ultraviolenta y caótica. Alex es un chaval de apenas 15 años que lidera a sus drugos, que son Pete, Georgie y el gigantesco Dim. Y la rutina de estos chicos, fíjate, es algo que hiela la sangre. Ya te digo. Comienzan sus noches en un local muy surrealista llamado el Bar Lácteo Córdoba. Y allí, curiosamente, no se sirve alcohol. La audiencia recordará que lo que beben es Moloco Plus. Que es básicamente leche adulterada, ¿verdad? Sí, leche mezclada con drogas estimulantes de diseño. Hablamos de sustancias ficticias, pero con efectos devastadores, como la velocentina o la drencromina. Tela. Y el objetivo de ingerir esta mezcla no es evadirse de la realidad, sino hiperestimular sus sentidos para salir a la calle a practicar lo que ellos mismos bautizan, con una frialdad pasmosa, como la vieja ultraviolencia. ¿Qué concepto más macabro? Totalmente. Apalean, roban y aterrorizan a la población, simplemente por aburrimiento. Y ahí es donde entra en juego uno de los elementos más brillantes de toda la obra. Esa brutalidad no nos llega cruda, sino que está filtrada a través de una genialidad lingüística sin precedentes. El idioma inventado. Exacto. El creador de la historia inventó una jerga adolescente completa llamada Nadsat. Es un argot que mezcla palabras del ruso y otras lenguas eslavas con una estructura británica muy peculiar que se llama cockney rimado. Bueno, vamos a desgranar esto un segundo, porque el mecanismo de este lenguaje es alucinante. A ver si no me equivoco, el cockney rimado es esa jerga del este de Londres, donde sustituyen una palabra por una frase que rima con ella, ¿verdad? Eso es, sí. Por ejemplo, en lugar de decir escaleras, que en inglés es stairs, dicen manzanas y peras, apples and pears. Es como una forma de encriptar el lenguaje. Y para las traducciones en España, fíjate qué curioso, esto se adaptó magistralmente integrando términos del caló. Claro, es una adaptación fantástica. Es que los adolescentes de cualquier época siempre inventan códigos para mantener a los adultos fuera de su mundo, pero llevar esto a un nivel literario completo es otro nivel. Además, ¿no es fascinante que el propio director se inspirara en bandas rivales reales británicas, los Mods y los Rockers, para diseñar la estética de estos jóvenes? Es súper interesante.
Y sobre el idioma es exactamente eso que dices, una encriptación. Pero ojo, porque el NatSat tiene una función psicológica vital, que va mucho más allá de darles un código secreto. A ver, ¿cómo es eso? Pues funciona como una anestesia emocional para quien lee o mira la obra. Cuando Alex describe cómo le da un tolchoco a alguien en lugar de decir un golpe, o cómo derrama Croby en lugar de sangre, el cerebro de la audiencia tiene que hacer una micropausa para traducir el término. Ostras, claro. Te obliga a pensar. Exacto. Ese milisegundo de retardo cognitivo amortigua el impacto visceral de la atrocidad. Convierte la violencia en algo casi lúdico, muy distante, como si fuera una coreografía o un juego macabro. ¡Wow! Claro, nos obliga a procesarlo intelectualmente antes de sentir el horror. Es brillante y muy retorcido a la vez. Desde luego. Y hablando de la estética y la actitud, resulta fascinante cómo se diseñó visualmente a estos jóvenes. Antes decíamos lo de los mods y rockers, y es que el director tomó esa subcultura y la estilizó hasta crear una especie de terror futurista. Esa ropa es icónica. Sí, les puso indumentaria como de caballeros, bombines blancos, bastones, tirantes. Ese contraste visual entre ir vestidos con una elegancia tan anacrónica y luego cometer actos de pura barbarie es lo que hace que la imagen se quede grabada a fuego. Es una disonancia cognitiva constante. Y fíjate, hay un momento específico en la historia que actúa como el verdadero catalizador de esta espiral de caos. Un momento que nos muestra que esta violencia no tiene ningún tipo de justificación ni de rebeldía romántica. Te refieres a la agresión bajo el puente, imagino. Esa misma. Uf, esas escenas de las que revuelven el estómago a cualquiera. Vemos a un viejo mendigo, borracho, apoyado contra la pared de un túnel. Está cantando viejas canciones tradicionales irlandesas, recordando tiempos pasados, o sea, mostrando una vulnerabilidad absoluta. Sí. Y la banda de Alex surge de asombras y lo ataca con una brutalidad desmedida. Y es que no le roban, porque el hombre no tiene nada. No hay motivo. No se defienden de él tampoco, lo apalean simplemente porque desprecian su debilidad, porque les molesta su tristeza y su nostalgia. Es un acto de crueldad pura y dura que establece el tono despiadado del personaje de Alex. Muestra una ausencia total de empatía, sin duda. Pero bueno, como ocurre con todos los tiranos, el reinado de terror de Alex sobre su propia pandilla tiene un punto de quiebre. Era cuestión de tiempo. Claro. Alex gobierna a sus drugos a través del miedo y la humillación constante, y finalmente ellos deciden que ya han tenido suficiente de ese trato. Sí, la traición ahí es inevitable. Hay una disputa por el liderazgo en la que Alex, para imponer su dominio absoluto, los ataca físicamente lanzándolos a un canal de agua y cortando la mano de uno de ellos con un cuchillo que lleva escondido en su bastón. Una escena brutal. Y esa humillación sella su destino. Poco después, durante el asalto a una casa que termina en una auténtica tragedia, sus propios compañeros le golpean en la cara con una botella de leche y lo dejan ciego temporalmente en el jardín, justo a tiempo para que la policía lo arreste. Y ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Alex es condenado a prisión, y es en ese entorno asfixiante donde, desesperado por salir a cualquier precio, se ofrece voluntario para un programa experimental del gobierno del que todos los presos hablan en susurros, el método Ludovico. Lo fascinante aquí es cómo la obra da un giro maestro y pasa del pandillerismo callejero a la violencia de Estado. Totalmente. El método Ludovico es, en esencia, un experimento de conductismo clásico llevado a sus consecuencias más sádicas y extremas. Pensemos en cómo funciona el cerebro humano frente a las amenazas. A ver. Es como cuando alguien come su plato favorito y por casualidad contrae un virus estomacal gravísimo justo después. El cerebro reescribe su código neuronal para asegurar la supervivencia y asocia ese alimento con el peligro mortal. Nunca más puedes oler ese plato sin sentir unas náuseas incontrolables. Claro, el cuerpo te avisa. Pues el método Ludovico hace exactamente esto, pero hackeando la moralidad humana. O sea que provocan una aversión artificial. A Alex le inyectan unas drogas experimentales que le causan un malestar físico paralizante, una sensación que dicen que es cercana a la muerte. Sí, terrible. Y mientras la droga hace efecto, esto es lo más fuerte. Lo atan a una butaca de cine, le inmovilizan la cabeza y le mantienen los ojos abiertos mecánicamente usando unas pinzas metálicas que dan muchísima grima. Y lo obligan a ver horas y horas de metraje de atrocidades, violencia gráfica y guerra. Exactamente. Crean una sinapsis forzada. Asocian la idea de hacer el mal con una repulsión biológica insoportable,
Al terminar el tratamiento, si Alex siquiera piensa en levantar la mano para golpear a alguien, o si tiene un impulso violento, su cuerpo colapsa. Guau. Siente un dolor agónico y unas náuseas que lo paralizan por completo. Así que, a los ojos del gobierno, se ha convertido en un ciudadano modelo, en una persona buena, entre comillas. Ya, pero la bondad aquí no es más que un reflejo condicionado de pura supervivencia biológica. No hay moralidad real. Ninguna. Y esto nos empuja de lleno al abismo filosófico de la obra. Porque entonces, ¿qué significa todo esto? Si el Estado coge a un individuo y lo somete a lo que, a todas luces, es una tortura sistemática para erradicar su comportamiento delictivo, ¿no convierte eso a la propia justicia en una maquinaria criminal? Es un dilema enorme. Al final, le están extirpando a Alex la única herramienta que define al ser humano, que es el libre albedrío, la capacidad de elegir. Esa es la paradoja central de toda la historia, y está articulada de una manera brillante a través de la figura del capellán de la prisión. Ah, cierto, el capellán. A pesar de representar a una institución tradicional, el capellán es la voz disidente que advierte del peligro de todo esto. Él argumenta que la bondad pierde todo su significado si no nace de una elección libre del individuo. Claro, tiene todo el sentido. Un hombre que no puede elegir entre el bien y el mal deja de ser un hombre, se convierte en un ente programado. Y de ahí nace la metáfora del título original, la naranja mecánica. Explica eso un poco para nuestros oyentes. Pues una naranja es algo orgánico, natural, lleno de vida y jugo en su exterior, ¿no? Pero si por dentro la vacías y le instalas un mecanismo de relojería, una maquinaria de engranajes y resortes, tienes una abominación, tienes un ser que parece natural por fuera, pero que es un simple autómata por dentro. Es una imagen poderosísima, fíjate. Y lo que hace que toda esta densidad ética sea tan difícil de digerir es cómo está envuelta en una estética audiovisual que te descoloca por completo. La disonancia entre las atrocidades que ocurren en la pantalla y la música que las acompaña es apabullante. El apartado musical es otra genialidad. Hay que hablar del trabajo revolucionario de la compositora Wendy Carlos, porque ella cogió piezas maestras de la música clásica, como la Novena Sinfonía de Beethoven o las oberturas de Rossini, y las adaptó utilizando el sintetizador Moog, que en aquella época era tecnología punta total. Es que el uso del Moog no es solo una elección estética que suena bien, es una decisión narrativa brillante. Piensa en lo que es la música clásica. A ver. Es el pináculo de la expresión emocional humana. Se toca con instrumentos que requieren el aliento humano, la fricción imperfecta de un arco sobre las cuerdas, el calor de la madera. Sí, es algo muy visceral. Pues lo que hace Wendy Carlos al pasar esas melodías por el sintetizador Moog es extirpar todo ese rastro humano. Sustituye la respiración y el tacto por osciladores, filtros y puro voltaje matemático. Crea un sonido que es majestuoso, pero increíblemente frío y artificial. Ostras, qué buena analogía. Es el equivalente sonoro de lo que el gobierno le está haciendo a la mente de Alex. Tal cual. Totalmente. Y esa frialdad quirúrgica se traslada también a la iluminación y a la forma de rodar. Porque antes mencionábamos la escena bajo el puente, y la luz allí no es para nada realista. No, es muy artificial. Es una iluminación dura, casi teatral, que proyecta unas sombras ominosas e inmensas en las paredes del túnel. Convierte una paliza en una especie de ballet macabro. Y nada está dejado al azar, ¿eh? Excepto, curiosamente, una de las secuencias más icónicas del celuloide que surgió de pura frustración en el set. Ah, sí, la historia del rodaje de esa escena es increíble. Resulta que durante la secuencia del allanamiento de morada, donde el personaje principal ataca al escritor y a su esposa, la coreografía inicial se sentía rígida. No fluía. Eso es. El director sentía que le faltaba esa chispa caótica que definía a Alex. Así que, en un momento de bloqueo creativo total, le pidió al actor principal, a Malcolm McDowell, que simplemente improvisara algo, que hiciera lo que le naciera en ese momento. Y vaya si lo hizo. Y McDowell, sin previo aviso, empezó a entonar y bailar la clásica canción Singing in the Rain mientras repartía patadas rítmicamente. Es que transformó una agresión brutal en un número musical sádico e improvisado que pasó a la historia automáticamente. Pero claro, esto me obliga a plantear una reflexión bastante incómoda. Dime. ¿Acaso embellecer la violencia, coreografiarla como un ballet al ritmo de Rossini
Y llenar la pantalla de colores vivos y formas fálicas, ¿no nos hace, como espectadores, cómplices de esa misma barbarie? Es una pregunta muy pertinente. Y si conectamos esto con el panorama general, te diré que esa incomodidad que mencionas es totalmente intencionada. O sea, que busca provocarnos. Exacto. La obra no busca que apartemos la mirada, busca que nos enfrentemos a nuestra propia fascinación por el morbo. Pero si observamos con atención, esa estética de la crueldad refleja una enfermedad mucho más profunda y sistémica en ese mundo. ¿En qué sentido? En que no es solo Alex quien está vacío por dentro, es toda la sociedad que lo rodea. Hay una frialdad y una desconexión emocional absolutas en cada rincón. Fíjate en los padres de Alex. Uf, los padres, telita. Cuando él regresa a casa después de salir de la cárcel o del hospital, descubre que han alquilado su habitación a un desconocido. Sí, sí. ¿Lo han reemplazado por un inquilino cualquiera? Sin mostrar la más mínima emoción, con una indiferencia pasmosa. Y la sexualidad en este universo sigue exactamente la misma pauta clínica. Sí, es que la sexualidad está despojada de cualquier tipo de intimidad o conexión afectiva. Es pura cosificación a un ritmo frenético. Y digo literalmente frenético porque hay una escena icónica en la habitación de Alex con dos chicas de una tienda de discos que está rodada a cámara rápida. Ah, sí, es muy desconcertante. Parece una película cómica muda. Un proceso mecánico, ridículo y completamente vacío de alma. Todo en ese mundo es de plástico. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esa misma frialdad y deshumanización que vemos en la pantalla, lamentablemente no se quedó en la ficción. No, para nada. Traspasó la barrera de la realidad con unas consecuencias devastadoras. Trágicas. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues el impacto visual y temático fue tan inmenso en la época que generó una aterradora ola de crímenes de imitación en la vida real. Grupos de jóvenes en el Reino Unido comenzaron a copiar la indumentaria de los drogos. ¡Ostras! Se ponían los bombines blancos, cogían bastones y salían a cometer asaltos reales por la calle, llegando incluso al extremo de cantar Singing in the Rain mientras golpeaban a sus víctimas. Madre mía, qué fuerte. Y claro, el nivel de alarma social escaló tan rápido y la presión mediática fue tan asfixiante que el propio director empezó a recibir amenazas de muerte en su residencia familiar. Imagínate el pánico. Un pánico súper justificado que le llevó a tomar una decisión drástica e insólita en la historia del cine. Él mismo exigió a la productora retirar la película de la circulación en todo el Reino Unido. Una autocensura sin precedentes. Y ojo, porque esta prohibición impuesta por el propio creador no fue un capricho temporal de unos meses. Se mantuvo en vigor durante décadas, hasta el año 1999. Casi 30 años. Poco después de su fallecimiento. O sea, toda una generación británica creció considerando esta obra como el fruto prohibido por excelencia, viéndola a escondidas en copias piratas de VHS traídas de contrabando desde otros países europeos o, yo qué sé, en proyecciones clandestinas. Es un fenómeno increíble que demuestra el poder arrollador que pueden tener las imágenes. Sin embargo, para comprender de dónde emana toda esa oscuridad, esa visión tan pesimista de la naturaleza humana, tenemos que bucear en el origen de la novela original de 1962. Ah, la historia del autor, claro. Sí, porque Anthony Burgess no escribió esto como un simple ejercicio de ciencia ficción distópica para entretener. Lo escribió bajo la sombra inminente de la muerte y el trauma personal. En 1959 le diagnosticaron un tumor cerebral y los médicos le dieron apenas unos meses de vida. ¡Qué barbaridad! Así que Burgess se encerró a escribir de manera frenética, con la única intención de generar ingresos rápidos por los derechos de autor y dejar a su esposa en una buena posición económica cuando él faltara. Un diagnóstico que, irónicamente, resultó ser un error médico, ya que acabó viviendo 3 décadas más. Menudo alivio por un lado, pero vaya angustia al escribirla. Pero lo que verdaderamente rompe el corazón a la audiencia es el suceso real en el que se basó para retratar la ultraviolencia de Alex. Sí, eso es durísimo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, en pleno apagón nocturno en las calles de Londres para evitar los bombardeos, la esposa de Burgess fue asaltada y violada brutalmente por un grupo de 4 desertores del ejército estadounidense. Una pesadilla real. Las heridas físicas y psicológicas fueron tan graves que le provocaron un aborto. Enterarse de este contexto histórico le otorga a cada página y a cada fotograma un peso emocional casi insoportable, ¿no crees? Totalmente. Es el intento desesperado de un hombre por encontrarle algún sentido al mal en su estado más puro e irracional. Burgess intentó procesar su dolor formulando una pregunta existencial. O sea,
¿Puede alguien verdaderamente malvado elegir la redención? Esa es la clave de todo. Y aquí es donde se produce una de las colisiones más colosales entre la literatura y el cine de toda la historia. Todo pivota en torno a un capítulo muy específico, el famoso capítulo 21 del libro. Uf, la que se lió con ese capítulo. Ya te digo, cuando la novela se iba a publicar en Estados Unidos, el editor norteamericano consideró que el final original de Burgess era, digamos, demasiado blando para el público de allí, así que decidieron, de manera unilateral, amputar ese último capítulo y publicar el libro terminando en el capítulo 20. Y claro, el director de la película, siendo estadounidense y trabajando desde Londres, leyó precisamente esa edición americana mutilada. Así que basó la escritura de todo su guión y gran parte del rodaje en un final completamente distinto al que el autor había concebido. Exacto. Dicen que el cineasta no se enteró de la existencia de ese misterioso capítulo 21 hasta que el rodaje ya estaba súper avanzado, y para entonces su visión ya estaba cimentada y no había marcha atrás. Es una omisión tremenda que altera radicalmente la tesis de la obra. En ese capítulo 21 original, Burgess nos muestra a un Alex que ha crecido. Se reencuentra por casualidad con uno de sus antiguos drugos en una cafetería. Y este amigo ha cambiado, ¿no? Sí, este antiguo secuaz ahora lleva traje, tiene un trabajo respetable y está casado. Al ver esto, Alex experimenta un profundo vacío interior. Se da cuenta de que la violencia ya no le excita como antes, simplemente le agota. Ya no le ve la gracia. Exacto, por su propio pie, sin condicionamientos químicos ni terapias raras. Decide que es hora de madurar, buscar una pareja y sentar cabeza. El mensaje de Burgess era que la violencia es a menudo una energía adolescente que se agota con la edad y que la redención es posible mediante la libre elección. Claro, al cortar ese capítulo, la historia que vemos en pantalla termina de una manera radicalmente opuesta. Termina con un Alex curado del método Ludovico por las presiones políticas, pero que recupera su sadismo intacto, sonriendo malévolamente y recreándose en sus fantasías violentas. Un final negrísimo. La cinta nos dice que la naturaleza humana es inmutable y que la maldad triunfa. Esta diferencia abismal provocó un resentimiento feroz por parte de Burgess. De que Burgess llegó a referirse a la adaptación cinematográfica como esa maldita molestia. Sentía que era una distopía muy brillante visualmente, sí, pero filosóficamente muy superficial, porque glorificaba la violencia en lugar de ofrecer la salida moral que él había escrito. Lógico que se enfadara. Y lo que más le indignaba, claro, era tener que soportar el acoso constante de la prensa sensacionalista, que lo culpaba de los crímenes reales cometidos por esos jóvenes imitadores. Él sentía que su obra, que en el fondo era un tratado sobre el libre albedrío y el perdón, había sido secuestrada y transformada en un icono pop de la psicopatía. ¡Qué frustración más grande! Y sin embargo, a pesar de este rechazo frontal de su propio creador y de las enormes polémicas de censura que hemos comentado, el impacto cultural es gigantesco y rompió muchísimos moldes en la industria. Histórico, sin duda. Estamos hablando de que en 1971 consiguió varias nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Fue el primer largometraje catalogado como ciencia ficción en lograrlo, y lo más sorprendente es que lo hizo arrastrando originalmente una calificación para adultos, algo que rompía todos los esquemas conservadores de la época. Un hito brutal. Pero claro, este éxito no apaga el enorme debate que rodea a la obra. De hecho, me atrevería a decir que la audiencia y la crítica están más divididas hoy que hace 50 años. ¿No es curioso que medio siglo después la gente sigue discutiendo acaloradamente si la obra es una denuncia de la violencia gubernamental o simplemente una fantasía psicópata disfrazada de gran arte? Es muy curioso. Y las opiniones están totalmente polarizadas hoy en día. Por mantenernos neutrales al repasar esto, si analizamos la perspectiva favorable, sus defensores sostienen que es una obra maestra visionaria, una sátira política demoledora. Claro, los que la alaban ven el trasfondo. Sí, argumentan que la historia no va sobre un joven violento, sino sobre las instituciones podridas, nos muestra a un gobierno dispuesto a torturar para ganar votos, a una policía formada por antiguos delincuentes sedientos de venganza, a unos padres negligentes y a una iglesia impotente. Una crítica a todo el sistema. Exacto. Para esta parte del público es una advertencia fundamental sobre los peligros de entregar nuestras libertades individuales a un Estado policial bajo la eterna promesa de la seguridad. Es un argumento muy sólido, desde luego. Pero tengo que reconocer que cuando uno revisa la perspectiva crítica, también encuentra motivos de peso para incomodarse. Claro, hay críticas muy duras.
Hay un sector enorme de espectadores y analistas que rechazan la obra de plano. Argumentan que sus más de 2 horas resultan frías, pretenciosas y teatrales en exceso. Y el punto de fricción más fuerte es, sin duda, su tratamiento de las mujeres. Ese es un tema central en los debates actuales. Señalan, con bastante razón, que la historia utiliza las agresiones sexuales como mero espectáculo efectista. Denuncian que cada plano cosifica y sexualiza innecesariamente a los personajes femeninos, construyendo una narrativa desde una lente hipermasculina que silencia por completo el trauma de las víctimas reales. Ambas lecturas coexisten y chocan constantemente en cualquier análisis moderno, y es precisamente esa colisión lo que mantiene viva la obra. Es la encarnación del arte provocador. No te da respuestas cómodas, te obliga a posicionarte. Te sacude. Te sacude, exacto. Al margen de si alguien la considera una cumbre indiscutible o un ejercicio narcisista y misógino, no podemos negar que funciona como un espejo descarnado, un espejo que nos devuelve los debates más complejos de nuestra propia contemporaneidad. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues piensa en el mundo actual. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar algoritmos predictivos, cámaras de vigilancia masiva o recortes en nuestras libertades civiles con tal de que el Estado nos garantice que no sufriremos ningún daño? Ese es el dilema de la seguridad versus la libertad que late en el fondo de esta historia. Qué gran verdad. Es un dilema que, lejos de envejecer, parece más vigente que nunca ahora en la era digital. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar a nuestros oyentes con un último pensamiento que surge precisamente de ese polémico y olvidado capítulo 21. A ver, adelante. Cuando Alex, en la novela, decide dejar atrás la violencia, no lo hace por un arrepentimiento luminoso, ni porque descubra una moralidad superior mágica. Simplemente se aburre. Pierde el interés. Pierde el interés. Pero en sus últimas líneas reflexiona sobre el futuro y concluye algo bastante aterrador. Asume que cuando tenga un hijo, ese hijo será igual de salvaje que él en su juventud y cometerá las mismas atrocidades y no habrá forma de detenerlo, de la misma manera que el hijo de su hijo lo hará después. Un ciclo interminable. Así que la pregunta que dejamos flotando en el aire para quienes nos escuchan es, ¿está la humanidad atrapada en un ciclo ineludible? ¿Es el mal una etapa ineludible? ¿Está nuestra sociedad condenada a que la oscuridad y el caos renazcan espontáneamente en cada nueva generación, sin importar cuánta tecnología, cuánta vigilancia o cuántos métodos de control intentemos imponer? Ahí queda esa reflexión para darle vueltas. Un cierre verdaderamente inquietante para una obra que no deja a nadie indiferente, eso seguro. Ha sido un privilegio desentrañar las múltiples capas de este fenómeno cultural y explorar las profundidades y contradicciones de la naturaleza humana que saca a la luz. El privilegio es compartido. Muchísimas gracias a todos los oyentes del canal de YouTube, Podcast de Libros y Pelis, por acompañarnos en este análisis tan intenso y lleno de aristas. Esperamos que esta exploración aporte nuevas perspectivas y sirva como invitación para seguir cuestionando las sombras de nuestra propia sociedad. Un saludo muy afectuoso y hasta la próxima inmersión.